Hola, buenos días con todos. Como saben, nosotros somos la Fundación Nicolás, que se dedica al apoyo de mamás y padres en etapa de duelo gestacional, duelo perinatal y duelo neonatal. El día de hoy vamos a conversar con el psicólogo David Jaramillo acerca del duelo, cómo atravesarlo, y vamos a conversar e interactuar un poquito con el doctor para poder saber un poco más a profundidad y cómo lidiar con este tema tan difícil que nos ha tocado y que tenemos que seguir lidiando día a día. Bienvenido, David. Muchas gracias, Steffi. Un gusto también de poder compartir ese espacio con todas las personas que van a ver y que de una u otra manera van a recibir información y también ciertas herramientas y técnicas para manejar uno de los procesos más difíciles que tenemos que vivir los seres humanos, como es el duelo, ¿no? De hecho, está catalogada como el principal factor o el más alto factor de generación de estrés. Entonces, el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, también tenemos nosotros duelos en lo que tiene que ver con una separación, una ruptura, un divorcio. También es considerado un duelo, porque duelo tiene que ver con pérdidas. Y formas de pérdidas hay muchas. Claro que sí. Ahora, especialmente en esta entrevista, ¿cómo podemos lidiar con el duelo de la muerte de un bebé? Ok, creo que podemos empezar definiendo un poco lo que es el duelo, sí, para ir entonces encaminándonos en eso. El duelo no es otra cosa que la elaboración del dolor. Y muchas veces las personas quieren saltarse el duelo, y el duelo es algo que no te lo puedes saltar, es algo que necesitas vivirlo, porque las emociones no se evaden, las emociones no se reprimen, las emociones se transitan. Y duelo viene de dolor. Entonces, perdón que redunde, pero es algo que duele. Y a esto en psicología le llamamos la elaboración del duelo o la elaboración del dolor. Entonces, si tomamos estas dos palabras, por un lado tenemos elaborar, significa el hecho de que hay una tarea, hay un trabajo que hacer. Y por el otro lado hay un dolor, y ese dolor de la pérdida que te deja un vacío y también de la aceptación de lo diferente. Entonces, para poder llegar a ese punto, uno necesita el proceso de aceptación. Y ese proceso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere la expresión de las emociones, pero también requiere dejar de pelearte con la realidad para aceptar lo que estás viviendo. Entonces, cuando uno entiende que el duelo es un proceso completamente de dolor normal de dolor frente a una pérdida, viene el hecho de cómo lo hacemos, o sea, cómo lo transitamos. Todos los duelos son iguales, son diferentes, hay uno que duele más que el otro. ¿Cuánto tiempo es un duelo normal? Son preguntas que las personas hacen, porque a veces tienen la idea de que voy a terapia 1 o 2 sesiones y el duelo se resuelve y ya lo pasé. Y no es así, no es así. Porque no todas las cosas son iguales. O sea, no es lo mismo perder a una mamá y a un papá en una etapa avanzada de la vida. No es lo mismo perder a una pareja, no es lo mismo perder a un hijo, no es lo mismo perder a un hijo no nato que a un hijo nato, que ya lo conociste, o un hijo con el cual ya creaste vínculos y tienes experiencias y recuerdos. Entonces, dependiendo de cada una de esas cosas, va a ser la dimensión del dolor, va a ser el tiempo que te va a tomar elaborar este duelo. En relación a la pérdida de un bebé, hay algunos elementos que entran, porque tú hablaste del duelo gestacional, perinatal y neonatal. Yendo al punto del duelo neonatal, o sea, es un hijo con el que ya tuviste conexión, lo sentiste en el vientre, sentiste sus pataditas, viste sus ecografías, nació, lo tomaste, lo conociste, lo escuchaste. Entonces, ya existió la experiencia. No es lo mismo, por ejemplo, de un duelo, no sé, una pérdida a las 12 semanas, sin desmerecer ese dolor tampoco. Pero en este caso, ya tuviste una experiencia de conexión, de vínculo afectivo desde el vientre materno hasta que nació. Y a eso se le añade expectativas y rituales que acompañan este proceso de embarazo. La expectativa de la llegada del bebé, si sabes cuál es el sexo también, ya le has puesto nombre, por lo tanto tiene identidad, has pasado por ciertos rituales como el baby shower también, la familia se ha
ha reunido y ha compartido espacios alrededor de esto para ser parte de los rituales, de la expectativa, de la espera, de la llegada del bebé. Y te proyectas a largo plazo, ¿no? Porque imaginas cómo va a ser, cómo lo vas a vestir, a dónde van a pasear, la escuela, o sea, hay una proyección a largo plazo. Por lo tanto, no es solamente la pérdida de alguien, de un hijo, es la pérdida de todas las expectativas, los sueños, los ideales que te construiste. Y esas cosas que te quedan como recuerdo, te van devolviendo el dolor. O sea, ves la foto del eco, ves la ropita que hicieron, las fotos del baby shower, y ves a otros niños o niñas y comienzas a decir, ya estaría de esta edad, estaría así, hubiéramos hecho esto o aquello. Entonces, tu dolor en diferentes experiencias va reviviendo cada cierto tiempo. Y la medida para saber de que el duelo se va elaborando es precisamente porque no es que dejas de pensarlo, no es que deja de dolerte, va disminuyendo la intensidad del dolor y vas avanzando en el proceso de aceptación. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo atravesar el duelo de una manera sana? ¿Cómo me doy cuenta yo, como mujer, como mamá, que transitó ese dolor, que estoy pasando un duelo sano sin tener algo patológico? Ok. ¿Me puedo dar cuenta de eso? Sí, definitivamente que sí. A ver, no existe un camino que uno pueda decir paso 1, paso 2, paso 3, que todos los seres humanos tenemos que tener. No lo hay. Pero sí hay etapas que uno puede conocer o que uno sabe que existen en el duelo. Y hablamos de duelo patológico después de 2 a 3 años. O sea, todas las personas tenemos entre 2 y 3 años para hacer un duelo. Perfecto. ¿Ok? Después de eso, le llamamos duelo patológico. Porque se ha transformado, por ejemplo, en una depresión. ¿Por qué se da? Entre diferentes factores, porque te quedaste estacionada en alguna de las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Son 5. Okay. Negación, ira que se mezcla con culpa, negociación, depresión, que algunos autores dicen que no es depresión sino tristeza, porque el duelo no es una depresión, y la superación. Entonces, la primera etapa, que es la negación. Algunas personas, no quiero pensar, no quiero sentir, no quiero ver. O sea, es una forma de congelarte en el tiempo para no entrar en contacto con tus emociones, para seguir viviendo antes de que la pérdida existiera. Yeah. Y esa negación puede convertirse en sufrimiento. Entonces, aquí voy a decir algo que quiero que lo tomen con mucha con pinza. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El sufrimiento es una elección, el dolor es natural. Pero a diferencia del dolor, el sufrimiento necesita testigos. ¿Ya? El dolor, en cambio, se lo vive a veces en solitario. Exacto, uno. ¿Sí? Que decide, como parte de su proceso de elaboración del duelo, expresarlo. Pero en el sufrimiento te estacionas, te resistes a aceptar la realidad, reclamas, etcétera, etcétera, pero buscas testigos. Y a la larga, eso termina convirtiéndose en una depresión. Entonces, la primera etapa es la negación. Yo justamente estoy trabajando ahora con una madre y con un hijo que 6 años vivieron en negación. Entonces, la señora comenzó a presentar síntomas físicos, iba a un médico, otro médico, le hacían exámenes y un montón de cosas. Y finalmente todo estaba bien. Así que le dijeron, vea, usted necesita, vaya al psiquiatra y vaya a terapia. Claro, es algo más profundo. Exactamente. Entonces, sí, ella se quedó estacionada en su vida antes de la pérdida. ¿Ok? Entonces esa es la primera, es la negación. La segunda etapa es la ira. Es ir con uno, es ir con los médicos, es ir a veces con Dios, es ir con la vida. También hay culpa, ¿no? Claro, ¿qué ropa me puse? ¿O qué alimento comí? ¿Qué hizo que tenga la pérdida? ¿Qué tacos usé? ¿O qué no usé? ¿O qué no comí? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera ido a este doctor o no hubiera ido a este de acá. ¿Por qué le hice caso a este médico? ¿Por qué no le hice? Claro. ¿Por qué no busqué otro? Todas las cosas. ¿Por qué? Exacto.
son completamente normales y son parte del proceso, porque finalmente esta ira, esta culpa tiene que llevarte al proceso de entender o de ir asimilando que no hubo responsabilidad tuya en esto que pasó. La ira de alguna manera te da fortaleza para poder seguir viviendo, para ponerte de pie, pero estás desplazando dolor, porque la ira es una emoción secundaria. Realmente detrás hay otras emociones primarias, como la tristeza, inclusive como el miedo, ¿no? Esa es la segunda etapa. Entonces, algunas personas se quedan estancados allí en un resentimiento con la familia, con los médicos, con Dios, etcétera, etcétera. Y la tercera etapa es la etapa de la negociación. Y comienzas a pensar en alternativas que pudiste haber implementado para evitar la pérdida, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, el si hubiera. ¿Sí? Una persona me decía, es que si no hubiéramos viajado, una madre que perdió a su hijito de 3 años, si no hubiéramos viajado, ¿por qué acepté la idea de mi hermana de viajar? ¿Okay? Entonces, son formas en que tu mente trata de encontrarle una explicación. O justificar todo lo que pasó. Exacto. Y ojalá encontrar una respuesta ayudara a quitar el dolor, pero no, la pérdida está. Es real. Es real, exactamente. La siguiente etapa es la depresión o la tristeza. Es como que cuando llegas a un punto definitivamente de entrar en contacto con la pérdida y darte cuenta que no será, que no volverá, que tu vida es diferente y que hay que aprender a vivir con esa ausencia. Aceptar la realidad. Sí, exacto, pero antes de aceptarla llega esta tristeza ya profunda. O sea, es como cuando sabes que una persona va a morir porque tiene una enfermedad terminal. Lloras, lloras y lloras y lloras, pero en medio de todo te aferras a una esperanza de un milagro, hasta que finalmente ocurre la pérdida y es como, ok, ahora sí es real, ¿no? Entonces vuelves a vivir esa etapa de, sí, la pérdida es real. Y la última etapa entonces es la superación. Y ojo, la superación no es me olvidé. Nunca. No. Tampoco es ya no pienso, ya no me acuerdo. Tampoco es ya no lloro. La superación es aceptar lo diferente y aprender a vivir con esto nuevo que hay. ¿Sí? Porque parte del duelo es la resistencia a aceptar lo diferente, porque uno quiere lo que era, ¿sí? Claro. Y destacarte y reclamar lo que era. Pero la superación llega cuando ya aprendes a vivir con esta ausencia, aceptas lo diferente y aprendes a vivir con esto que es diferente en tu vida, porque finalmente no es algo que tú elegiste, es una renuncia impuesta, involuntaria, no tuviste opción. Entonces, aceptar eso, como decía, es un proceso. ¿Ok? ¿Cuándo el duelo es patológico? Cuando ha pasado entre 2 y 3 años y nos estancamos en una de estas etapas. ¿Ok? Sea la culpa, sea la ira, sea la negación, o me quedé en la depresión, sea una tristeza que se convierte en depresión. Es normal, te lo digo personalmente porque lo viví, es normal poder tener días buenos y días malos, pero en los días malos estancarte un poco. Es normal completamente en los primeros meses y el primer año. ¿Por qué? A ver, y eso es bueno, y lo primero que uno tiene que tener en cuenta para elaborar su duelo es permitirte sentir y permitirte el hecho de que habrán días en que estés interesado en salir y otros días en que no quieras salir. Hay días en que quieres estar con gente y ver a gente, hay días que no quieres ver a nadie. Hay días en que tienes ganas de trabajar y hay otros días en que lo haces de modo mecánico porque no te queda otra. Hay días que quieres comer y te provoca y disfrutas la comida. Hay otros que no. ¿Sí? Entonces es completamente normal y uno tiene que darse el permiso de sentir y darse el permiso también de aceptar que esto es parte inicial del proceso. ¿Por qué digo que es normal al principio y el primer año? Porque en otros tipos de pérdida, el primer año es la primera Navidad sin esa persona, el primer cumpleaños sin esa persona, el primer día de la madre, el primer día del padre, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera vez
duele muchísimo. Claro. La segunda no es que duele, duele menos. Pero ya con el paso del tiempo, el dolor ha disminuido. ¿Te acuerdas que el dolor ha disminuido? Así que es perfectamente normal. Y la segunda cosa, o sea, la primera es darte el permiso de sentir, no esconder, no negar. Exacto. Segundo, darte el permiso de expresar tus emociones con personas significativas, porque no todas las personas ayudan. O sea, hay personas a las que tú les cuentas, ay, yo conozco una amiga que fue peor. Claro, ¿sí? O sea, no ayuda. Exacto, o que te dicen, ya va a pasar, ya, usted tiene que ponerse bien porque la vida sigue, tiene que... Uno sabe eso, pero que tú entiendas no significa que acá estés en el mismo nivel, porque las emociones se demoran. Y además de eso, está también el hecho de que hay personas, creo que con muy buena intención también, tratan de darte un propósito que ellos deducen, pero que no es el que tú concluyes. Entonces, debió haber sido por esto, debió haber sido por aquello. Ok, eso es algo que ellos han elaborado, pero cada uno tiene que encontrarle sentido a su dolor y a su pérdida. Entonces, darte el permiso de expresar el dolor con personas que sean significativas, que a veces simplemente tengan que escucharte, que darte un abrazo y nada más. ¿Sí? Una de las cosas que yo le digo a la gente es, preguntas, ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? Que te escuche, salir, un abrazo. Porque a veces uno asume que tiene que darte como que una charla motivacional para que te sientas mejor. O arreglar algo que realmente no tienen que arreglar nada, ¿no? Es una realidad que la vivimos y tenemos que transitar por esa realidad. Y es un acompañamiento en ese transitar, en ese camino. Perfecto. ¿Sí? Esa sería como que una segunda cosa para hacer. Una tercera, y es la forma como personalmente me gusta trabajar la elaboración de un duelo. Yo no soy partidario de las despedidas, más bien yo soy partidario de reintegrar la pérdida de tu vida. O sea, una vez que has expresado tus emociones, es recolocar a esta persona en esta nueva vida que ahora estás aprendiendo, en esto diferente. ¿Cómo puedes recolocarlo? Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen algo, a él le gustaba, recuerdo una señora, a él todas las navidades él hacía obra social. Listo, vamos a seguir haciéndolo en nombre de él. Honrar la memoria. Vida, honrar la memoria de a través de una práctica, a través de una característica, a través de algo pendiente que la persona no alcanzó a terminar de hacer y que ahora uno lo puede hacer, a través de una fundación, o sea, a través hay personas que a una quinta, a una hacienda le ponen el nombre, por ejemplo. Entonces, es una forma de seguirlo teniendo presente en tu vida. De una forma sana, positiva, exacto. De una forma sana. Exactamente. Por ejemplo, en el caso tuyo, la Fundación Nicolás, hay otras fundaciones, la Fundación Cecilia Rivadeneira, una mujer que murió de cáncer. Entonces, se convierten, o sea, el dolor lo transforman en algo que trasciende a otros, sana a otros, ayuda a otros, y eso te ayuda también a ti a seguir avanzando en este proceso del duelo, sanando, pero sin despedirte, sino manteniéndolo en tu vida, porque no se trata de desaparecerlo, se trata de, es parte, solamente tengo que saber cómo lo recoloco. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por guiarnos en este mundo tan tabú, que no se habla mucho más ahora de la pérdida de un bebé, así sea en semanas de gestación o haya nacido. En este proceso de duelo, nosotros podemos pedir ayuda. ¿Qué tan frecuente es pedir ayuda? Ok. Es poco frecuente pedir ayuda en los procesos de duelo por las siguientes razones. La primera, porque la gente te dice algo como, ya va a pasar, tienes que aceptar la realidad, ¿no? La segunda cosa, hay personas que no se dan el permiso de expresar las emociones porque tienen la idea de, no pueden verme débil, no pueden verme vulnerable. Madres que a veces han perdido un hijo pero que tienen otros. Entonces mis hijos no me pueden ver débil, no me pueden ver mal, tengo que estar fuerte para ellos.
pierdes un hijo, has perdido un hijo. Ajá. Cierto es que tienes otro, pero has perdido uno. Claro. Y está bien sentir ese dolor, que tus hijos, que tu pareja lo sepan, que te acompañen en ese proceso y que ellos también vivan el dolor a su forma, porque no va a ser igual. Entonces, entender que buscar ayuda profesional no necesariamente significa que no estás logrando lidiar con el dolor, porque esa es otra. La gente busca cuando ya estás con ansiedad, con depresión o el problema se complicó porque afectaron a veces las relaciones. Cuando al principio puedes tener acompañamiento porque el duelo va a seguir su proceso, pero es un espacio donde puedes hablar, donde puedes llorar, es un espacio donde puedes ir encontrando algunas cosas que puedes ir haciendo, incluso cómo expresarlo con tu familia y que tu familia sepa también cómo acompañarte en ese proceso. Entonces sí es importante buscar ayuda. ¿Y cuándo buscarla? No tan fresco tampoco. O sea, hay personas que me han llamado a la semana de la pérdida y todavía la gente está en shock. ¿Sí? Claro. Sí, necesitas atravesar un poquito. Entonces, puedes hacerlo a partir del mes, por ejemplo, pero al principio sí necesitas todavía digerirlo, asimilarlo, conectarte un poquito con la realidad, hacer algunos rituales que hacemos, como ir al cementerio, como la misa de los 8 días, la visita del mes, dependiendo de la religión de las personas. Y luego sí, si necesitas este espacio, buscarlo y buscarlo intencionalmente. La terapia te ayuda a vivir el duelo acompañada, y no hablo de un terapeuta, sino de familia, porque muchas veces las familias no hablan del dolor y cada quien vive su duelo por separado. Exacto. El esposo, los que están en pareja, no quiero que mi esposa vea mal. La esposa, no quiero que mis hijos me vean mal. Los hijos es que no quiero que mi mamá se ponga mal, porque si yo me pongo mal, mi mamá se va a poner mal. Claro. Cuando lo mejor es entre todos. Estamos pasando, exacto, estamos pasando un momento difícil. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo me afecta a mí? Y abrazarnos y llorar juntos. Eso nos fortalece y nos une como familia, porque ningún duelo se transita en soledad. ¿Sí? No se puede. Entonces habrá personas que dicen que yo prefiero estar solo. Hay momentos en que vas a buscar la soledad. Es normal. ¿Sí? Hay momentos en que vas a querer estar solo. Pero es importante expresar, estar acompañado. Yo recuerdo un chico que falleció su papá y su mamá se sumió terriblemente en el duelo, entonces se olvidó que tenía vida y hasta hijo. Y el hijo le escribió una carta y le dijo, mamá, yo sé que perder a papá es el dolor más grande que tú has tenido, yo también lo extraño, me hace falta, solamente quiero recordarte que yo sigo vivo. Wow. Y eso no significa que no quise a mi papá. Entonces a veces uno tiene que recordar que hay otras personas que también están allí para ti, que necesitan de ti. Y que sufren contigo. Eso no significa que no has querido o que ya superaste o dejaste atrás. Simplemente que mientras uno atraviesa su duelo, también hay otras personas que están allí y a las que hay que prestar atención. Muchas gracias, David, por esta entrevista, por esta conversación que necesitamos tanto, y es muy liberador también saber cuáles son los pasos que tenemos que hacer, sentirnos reales. Llorar está bien, sentir está bien, y nos lo ha dicho un doctor. Gracias, Steffi, también un gusto haber compartido contigo. Es un tema doloroso, pero un tema importante de abordar, porque las personas lo transitamos. O sea, la muerte es cierta, pero también incierta. Es cierta porque vamos a morir en algún momento, pero incierta porque no sabemos cuándo. Y llega, nos toca la puerta cuando menos lo esperamos. Y por lo menos saber qué es el duelo, qué está bien, qué no es normal, qué no es, cómo poder ir lidiando, porque esto alivia, pero no quita el dolor. Alivia, aplaca, pero no lo desaparece. Entonces, a poder aportar ha sido bonito para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, David. Bueno, estuvimos con el doctor David Jaramillo. Tuvimos una entrevista muy profunda,
Y queremos decirles que estamos aquí para ustedes, mamitas, para ustedes, papás, para ustedes, familia, para poder atravesar este duelo muy doloroso que no tiene palabras, pero que podemos lidiarlo juntas, lidiarlo en compañía y de una manera sana. Visiten nuestras redes, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como Fundación Nicolás. Y también están ahí nuestros teléfonos. Tengo un blog personal donde abro mi corazón y cuento mi realidad, cómo yo viví mi etapa de pérdida y estoy viviendo el duelo. Si quieren leerlo, está ahí, está totalmente disponible y les envío un abrazo fuerte.